Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri, en esta emisora de Welcome Televisión, donde se emiten unos programas diferentes y tus programas favoritos. Pues como bien sabéis, cada semana tenemos unos vinos que nos hablan de su paisaje, nos hablan de su clima, de su historia, de su cultura, de sus suelos. Y hay veces que a través del vino hablamos de la arquitectura de la bodega, de su histórico edificio o del sensacional entorno que la rodea. Pero como el vino tiene múltiples formas de expresarse, en esta ocasión no visitaremos una gran bodega de diseño, ni hablaremos del espectacular entorno que la rodea, porque nos vamos a centrar en esos pequeños proyectos que nacen de gente emprendedora, que quiere dar a conocer el gran valor vitícola que desprende su región y que en pequeñas producciones embotella pues, su esencia en pequeños espacios, con mucha naturalidad y sin grandes artificios. Y bueno, pues así nacen gran parte de las llamadas bodegas de garaje. Pero, ¿sabéis lo que es una bodega de garaje? Pues os lo cuento, porque se denomina una bodega de garaje, y siempre hablo en términos generales, porque cada una tiene su particular historia. Pues la bodega de garaje es una pequeña bodega que huye de los típicos procedimientos de la gran industria vitícola y se centra principalmente en elaborar productos muy limitados, donde todo el trabajo suele ser manual, donde el viñedo es generalmente propio y en las que además su zona de elaboración suele estar situada en un lugar urbanístico, como puede ser, por ejemplo, un sencillo local, incluso un garaje. Y así nacen estos pequeños proyectos donde los garajistas, como se llama a los productores del vino de garaje, suelen ser generalmente pues, enólogos o enólogas con ganas de emprender y de crear sus proyectos más personales en los que pues, ellos mismos controlen todo el proceso, empezando pues, por el cultivo y el cuidado de la viña y terminando por el embotellado de sus vinos. Y en esto nos vamos a centrar hoy, en esas bodegas de garaje donde pues, los garajistas elaboran vinos con alma y con mucha pasión. Y esa cultura del vino la vamos a conocer a través de la bodega Vinos López, que está situada en el centro urbanístico de la localidad zaragozana de Épila. Y os animo a conocer esas filosofías de elaboración de los vinos de garaje, porque seguro que os van a enamorar. ¡Arrancamos! Pues como os decía, el vino de garaje, o mejor dicho, las bodegas de garaje, pues crean vinos con producciones de un número muy limitado de botellas. Generalmente se elaboran de manera artesanal y con un enfoque que priman siempre la calidad muy por encima de la cantidad. Pues suelen ser pues productores que elaboran en pequeños espacios con la mínima intervención en el proceso de vinificación, buscando generalmente el detalle y plasmando pues, esa autenticidad del lugar donde nacen sus viñas. Y este es el ejemplo de la bodega Vinos López que tenemos hoy en el programa, donde pues, su historia de viticultura y de elaboración se ha ido transmitiendo pues, de generación en generación hasta llegar a Mario López, que estudió enología, recogió ese testigo familiar y ese legado que recibió de sus abuelos con sus viejas viñas. Y, pues como os decía, con las bodegas de garaje no hablamos de una magnífica arquitectura, ni tampoco de un entorno sensacional alrededor de su bodega, pero sí hablamos de pasión, de una magnífica materia prima y de muchas ganas de embotellar esas particularidades de su región. Y en este caso os voy a intentar llevar a las excepcionales parcelas que dan vida a sus elaboraciones. A ver, imaginaos. Nos situamos en el centro del pueblo zaragozano de Épila, una zona que pertenece a la indicación geográfica protegida de Valdejarón, una región antiguamente vitivinícola, pero que, como es habitual, pues siempre la cruza un río, y en este caso es el río Jalón. De hecho, esta región contaba con yo creo que era la mayor superficie de viñedo de Aragón en los años 60 aproximadamente, aunque, bueno, pues desgraciadamente el viñedo se ha ido perdiendo y su paisaje de viña se ha cambiado por campos de cereales. Pero, bueno, pues gracias a esos pequeños proyectos, la cultura del vino y las viñas vuelven a formar parte de su paisaje. Y en el pequeño pueblo de Épila, una antigua edificación que contaba con grandes depósitos subterráneos de cemento, pues fue el lugar elegido por Mario para crear sus vinos, con esas viejas cepas plantadas por su abuelo. Y si visitamos sus viñedos, descubriremos su sensación. Las viñas tienen garnacha tinta o tienen también garnacha blanca, rodeadas además de campos de cereales. También encontraremos parcelas de macabeo, entre un montón de plantas silvestres. Y si paseamos por sus diferentes parcelas, podemos comprobar cómo el terreno donde nacen es muy diferente. Unas tienen mucho pedernal, otras cuentan con pizarra blanca, algunas son muy arenosas, otras más calcáreas. Y bueno, esta sensacional diversidad de suelos aportan a sus vinos grandes características. Pero para descubrir mucho más de estos vinos de garaje, contamos en el programa con Mario López, fundador y enólogo de Vinos López. Mario, bienvenido al programa. Muchas gracias.
Mario, Buenas como tardes. has podido comprobar, he contado un poquito tu historia y a grandes rasgos en qué se basan esas pequeñas bodegas como la tuya. Pero nadie mejor que tú para contarnos la filosofía de elaboración, bueno, que llevas a cabo y cómo se inició este proyecto, porque si no recuerdo mal, actualmente eres la única bodega de esa indicación geográfica protegida de Valdejarón. ¿Esto es así? Sí, es así, lo has resumido muy bien. En poco tiempo has resumido muy bien la bodega y la filosofía de la bodega. Y nosotros somos la única bodega que estamos en la IGP. Es una IGP que estamos entre las tres denominaciones de origen de la provincia de Zaragoza, que tenemos un poco de cada una, pero no nos parecemos a ninguna en concreto. Entonces, nuestra bodega empezó, bueno, la empezaron mi abuelo y mi padre, pues porque, como bien has dicho, la IGP Valdejalón era una superficie muy extensa de viñedo, de las más extensas de Aragón, y bueno, pues por un mal entendimiento entre las personas, pues no se llegó a hacer una ADO y las cooperativas elaboraban cada pueblo tenía una cooperativa y cada una elaboraba por su cuenta, digámoslo así. Venían el vino a granel, por lo tanto no era rentable y todo eso se fue perdiendo. Pues además vino también la subvención por el arranque y bueno, se juntaron varias cosas. Entonces nosotros, la familia, siempre hemos tenido viñedo, que en su día lo llevaba mi abuela a la cooperativa del pueblo de Épila, pero en 1970, mis padres compraron la casa donde hemos vivido siempre y donde estamos viviendo aún. Y esa casa está en el centro de Épilas, una bodega urbana, que tan de moda están ahora, pero bueno, nosotros llevamos ahí ya pues 55 años nada menos. Y bueno, pues lo que hicieron es meter sus propias uvas, elaborarla en su propia bodega, porque como bien has dicho, era una casa con unos depósitos subterráneos de cemento y bueno, pues la elaboraban allí y mi padre pues vendía el vino allí en la propia bodega. En aquellos tiempos se vendía en garrafa, pero bueno, se vendía prácticamente todo allí. Y poco a poco pues fuimos mejorando sobre todo el tema de bodega, de depósitos de elaboración, de formas de elaborar y bueno, pues hasta hoy que tenemos 60 hectáreas de viñedo en propiedad, todos ellos certificados en orgánico Eso te iba a y preguntar, porque desde el año pasado estamos empezando con la agricultura regenerativa también, ajá. ¿vale? Eso es lo que te iba a preguntar, porque a ver, tu proyecto está basado en la ecología y actualmente pues vemos cada vez más en las botellas de los vinos un sello que acredita que cumplen con esas, además son unas exigentes normas ecológicas y bueno, Eso es. y Ujú. además esa ecología yo creo que para el consumidor puede parecer sencilla, pero en el sentido que se puede llegar a pensar que únicamente hay que cuidar las viñas con productos naturales, pues como hacían la mayor parte de nuestros abuelos en el campo. Claro, Pero aunque pueda eso parecer es. sencillo, cuando recibes un viñedo viejo familiar y quieres realizar un cuidado ecológico y por ello y que los vinos sean certificados como ecológicos, es una operación muy complicada y que lleva mucho tiempo. A ver, Mario, cuéntanos cómo se lleva a cabo el convertir un viejo viñedo en ecológico y cuánto tiempo se puede llegar a tardar en conseguir ese certificado. A ver, eso tienes que estar 3 años en reconversión. En reconversión quiere decir que durante esos 3 años no puedes añadir ni herbicidas, ni pesticidas, ni según qué tipo de productos. Y ya cuando han pasado esos 3 años, se supone que ya el viñedo ya no contiene resto de ninguno de esos productos y ya está certificado en ecológico. Nosotros nunca hemos añadido herbicidas, prácticamente nunca hemos añadido pesticidas. Lo que pasa, pues que claro, que, que además de serlo, pues hay que certificarlo y nosotros nos certificamos en el 2020 como ecológicos, pues porque al ser una bodega pequeña y de una zona poco conocida, pues tienes que hacer cosas diferentes y sobre todo nosotros teníamos muy claro que había que apostar pues por la ecología y por no añadir herbicidas, ni pesticidas, ni nada de esto. Y luego, sobre todo, pues por crear una biodiversidad, pues porque en nuestros viñedos pues hay hierba, tienes distintos insectos y claro, y todo eso es un compendio que da mucha más calidad al suelo, por lo tanto la cepa, el viñedo está mucho más sano y por lo tanto produce una uva de mayor calidad y mayor diferenciación. Y nosotros lo que queríamos es hacer ese producto pues porque ya que estamos en una zona diferente, nuestra elaboración no añadimos levaduras, no añadimos ningún tipo de corrección. Entonces queríamos plasmar un poco el territorio en el vino y en la botella.
Pues vamos a comenzar a hablar del resultado de esa ecología y comenzamos con el vino El Ventilador, que es de Garnacha Blanca, por lo que veo aquí, y de Macabeo. Mario, háblanos de este vino y de la variedad de Garnacha Blanca, porque, a ver, siempre oímos hablar de la Garnacha Tinta, pero también existe esta excepcional Garnacha que es menos conocida. ¿Qué nos puedes contar de la Garnacha Blanca y de El Ventilador? Y cuéntanos por qué se llama El Ventilador. A ver, la garnacha blanca es una mutación de la garnacha tinta, entonces la cepa es exactamente igual, la uva es exactamente igual, pero la garnacha blanca es blanca y la tinta es tinta. Y es una variedad que está bastante poco cultivada a ver, pues aquí en la zona de España tenemos en Aragón y en la zona de Terra Alta de Cataluña y en pocos sitios más. Y a nivel mundial, pues en muy pocos sitios más también. Entonces, donde se adapta bien la garnacha tinta, pues se adapta también muy bien la garnacha blanca. Y en nuestra zona, pues es una zona muy, muy buena para la garnacha, pues porque es la variedad autóctona, la variedad que ha habido siempre aquí y la que mejor se adapta pues a los tanto altos como bajos límites de temperatura, como a sequías, como, bueno, es la variedad que mejor se adapta a esta zona. Y luego el nombre del ventilador, el ventilador es un poco la mención que hacemos al viento que tenemos en nuestra zona, que es el cierzo, que es parecido que es exactamente igual que la tramontana en Barcelona, en Cataluña, que es un viento que viene del norte, seco, y que nos ayuda a mantener las uvas sanas y a que sea, entre comillas, un poco más fácil conseguir un producto orgánico. Pues porque si, por ejemplo, tenemos una lluvia, el cierzo seca y podemos seguir vendimiando o no tenemos problemas de hongos, que son los principales problemas que podemos tener en el viñedo. Porque, pues claro, cuando se levanta ese viento del norte, pues es muy seco y seca muy pronto la uva y podemos seguir trabajando y además no tenemos que añadir ningún producto para ello. Y por eso la mención del ventilador, pues es un poco, el cierzo es nuestro ventilador que gracias a él es más fácil llegar a conseguir un producto ecológico, pues porque no tienes que añadir productos fitosanitarios. Y hablando por eso del cuidado ecológico, tú la verdad es que le das una vuelta de tuerca y llevas a cabo una viticultura también regenerativa, que esto se Claro. realiza pues plantando cubierta vegetal, porque como me dijiste, es utilizando ganado carbonero de forma natural la viña, no sé, utilizando compost que aportan nutrientes a las plantas. Y es cierto que hay muchas veces que oímos y vemos, pero no llegamos a saber el complicado trabajo que hay detrás. Cuéntanos un poquito en qué consiste la viticultura regenerativa y cómo la llevas a cabo tú. A ver, partimos de la viticultura ecológica, que ya para eso hay que hacer un trabajo manual bastante exhaustivo, pues hacer unas podas en verdes muy exhaustivas para que haya buena circulación del viento. Y el problema que estamos teniendo ahora, pues que claro, cada vez hay menos gente especializada en hacer ese tipo de trabajos. Y luego el cambio también, bueno, la mejora, mejor dicho, a la agricultura regenerativa, pues es como un plus para la agricultura orgánica, que lo que hacemos es dejar cubierta vegetal principalmente, con lo cual durante todo el invierno ahí metemos el ganado, que lo que hacemos es mejorar la tierra orgánicamente, y durante todo el año tenemos una cubierta vegetal que nos ayuda muchísimo también a mantener esa biodiversidad de insectos principalmente. Nos ayuda a tener un suelo con una mayor riqueza orgánica, pues porque al final la hierba lo que hace es fijar el CO2 de la atmósfera al suelo, con lo cual también ayudamos al consumo de CO2 ambiental. Y también, sobre todo, lo bueno que es la regenerativa es que enriquece muchísimo de materia orgánica el suelo. Y además, para el verano, no da el sol directamente en la tierra, da en la hierba y luego en la tierra. Con lo cual, eso está demostrado que hay hasta 15 grados de diferencia de tener el suelo con una hierba y un mulching, que digamos que es el colchón de hierba seca y hierba verde que hay, o un suelo desnudo. Entonces eso en nuestra zona también es muy importante. Pues seguimos con otro de vuestros vinos, y en este caso es el ventilador, pero de garnacha tinta. A ver, la garnacha es una de las variedades reina de nuestro país, pero también es cierto que una garnacha de Madrid no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con una del Priorat. ¿Cómo definirías la Claro. garnacha zaragozana? Y háblanos un poquito de este ventilador tinto. A ver, nosotros no lo he dicho, tenemos 60 hectáreas en propiedad y hacemos toda la vendimia manual. Entonces lo que hacemos es vendimiar a mano,
meter la uva inmediatamente a una cámara frigorífica en la cual está un par de días a 4 o 5 grados centígrados y luego, luego esta uva la llevamos inmediatamente a la bodega. Con lo cual, una vez está en la bodega, la uva, el mosto, va subiendo de temperatura, con lo cual van multiplicándose las levaduras autóctonas y se va produciendo una fermentación natural. Nosotros nuestra tendencia es anticipar un poco la vendimia, porque estamos en una zona cálida y si pues, no tenemos cuidado, pues nos vamos a 14,5, 15, 15,5 de alcohol. Nuestros vinos son todos con 13 los blancos y 13,5 los tintos. Y lo que hacemos es anticipar un pelín la vendimia, sobre todo para mantener esa fruta y esa flor de la variedad y sobre todo para mantener la acidez. Principalmente los vinos blancos, un vino con una buena acidez, un mosto con una buena acidez, pues tiene una ventaja muy grande sobre un vino con una acidez más baja que luego posiblemente tendrías que corregir. Entonces nosotros preferimos esa acidez natural, anticipar un poco la vendimia y como poseemos viñedo viejo, pues el viñedo viejo siempre está mucho más equilibrado y la maduración fenólica siempre es más regular también. Oye, por cierto, a ver, tu principal elemento, digamos, para la fermentación de tus vinos son esos antiguos depósitos de cemento que estaban en esa antigua casa, que además hace ya unos cuantos años, la mayor parte, es verdad, la mayor parte de los vinos fermentaban en este tipo de depósitos y es un tipo de elaboración que actualmente pues está comenzando a emerger. A ver, Mario, cuéntanos, ¿en qué beneficia la fermentación del vino en esos grandes depósitos de cemento, pues en vez de realizarlo, por ejemplo, en los actuales depósitos de acero inoxidable? Pues sobre todo lo bueno que tiene el cemento es que además que se produce una pequeña microoxigenación, pero sobre todo es que los cementos de antaño, claro, la pared de ese cemento, de ese depósito es bastante gruesa, entonces las oscilaciones térmicas son mínimas. Y para nosotros es muy bueno eso, pues porque claro, tú cuando trabajas con levadura autóctona, levadura nativa, al final de la fermentación, pues claro, la fermentación se ralentiza un poco y hemos comprobado que si se fermenta en algún depósito inoxidable, los cambios de temperatura son mucho más bruscos. Entonces el cemento, digamos, como que absorbe esos cambios de temperatura y las levaduras no sufren esos contrastes que pueden pasar, porque también ahora es muy común pues, que en el mes de septiembre, que es principalmente el mes que vendimiamos, pues puede haber días de 30 grados o 30 y algo, y luego te puede venir unos días de cierzo y estar a 15. O sea, eso sí que es muy común. Entonces, claro, esos contrastes tan grandes a una levadura autóctona que le hace la fermentación mucho más ralentizada, no es que sea más débil que una comercial, pero la fermentación la hace más ralentizada. Hay que tener mucho cuidado en esos contrastes de temperatura. Y luego los depósitos subterráneos que tenemos para la conservación del vino durante todo el año son magníficos porque ahí está el vino todo el año a 15 grados. Tengamos fuera 40 o tengamos fuera 0. Ya que es temperatura Entonces, constante. claro, eso es muy positivo para el vino y para la conservación del vino. Pues aquí tenemos tu vino de alta gama, que es la bodegaza de Garnacha Blanca. Y este vino además proviene de una única parcela, que se llama así, la bodegaza. ¿Qué nos puedes contar de este vino y de las particularidades de la parcela La Bodegaza? A ver, la gama de la bodegaza es un paraje de ahí de Épila, donde siempre ha habido muy buenos viñedos, pues porque hay muy buenos suelos, hay buena exposición y la verdad que es de las mejores zonas de Épila, si no la mejor. Entonces, ahí tenemos un viñedo de garnacha blanca y garnacha tinta, bastante grande y muy viejo. Pues hay partes del viñedo que tienen unos 50, 55 años y otras partes 70, 75. Entonces, ese viñedo es en formación en vaso, como prácticamente todo lo que tenemos. Y lo que hacemos es una vendimia manual en cajas de 20 kilogramos y lo metemos a cámara frigorífica durante 2 días, como he comentado antes. Y aquí fermentamos en cemento, en depósitos pequeños de cemento. Y luego lo que hacemos es una crianza en barrica de roble francés de 600 litros, una crianza de unos 8 meses. Y también es barrica usada, porque nuestra preferencia es mantener la fruta que nos aporta la variedad, el viñedo y sobre todo la zona, lo que os he dicho antes de la personalidad de la zona, y darle a ese vino un poco de complejidad, unas notas de complejidad y de elegancia con la madera, pero que no
domine la madera sobre el vino, que domine el vino sobre la madera, ¿vale? Eso Ujú. es muy importante para nosotros. Entonces, claro, el viñedo viejo también te da un vino mucho más estructurado, más rico aromáticamente, y luego los viñedos de uva blanca los tenemos generalmente en suelos de caliza, que la caliza lo que hace es dar más textura a ese vino en boca. Pues por último contamos con otro de vuestros vinos de bodegaza, pero en este caso de Garnacha Tinta. ¿Qué nos puedes contar de este vino, Mario? La garnacha tinta es la misma o una elaboración parecida, sobre todo en crianza, de la garnacha blanca, pero aquí lo que hacemos, proviene también del mismo viñedo, pues es parte garnacha tinta, parte garnacha blanca. Y aquí en este caso lo que hacemos es hacer la fermentación con un porcentaje de raspón. El raspón es el Ujú. escobajo de la uva, el racimo. Entonces lo que hacemos es añadir un poco de ese raspón, porque al tener viñedo viejo tenemos ese raspón lignificado, que quiere decir que no nos va a aportar gustos ni verdores de ese raspón al futuro vino. Y luego con ese raspón lo que ganamos es en tensión, en frescor, en complejidad, pues porque como os he dicho, estamos en una zona cálida y el raspón nos Ujú. viene muy bien para aportar frescura a ese vino. Ujú. Pues después de conocer tus vinos, vamos a hablar un poquito de enoturismo. Y aunque, como hemos conocido, no cuentas con unas grandes instalaciones en la bodega, sí, pero sí que cuentas con unas sensacionales viñas donde ofreces actividades enoturísticas. Háblanos de esas experiencias enoturísticas que podemos disfrutar con tus vinos. A ver, podemos hacer experiencias principalmente de grupos, sería lo óptimo, y realizar pues visitas a viñedos, visitas a todos los viñedos. Luego también visita a la bodega, porque la bodega, como decimos, es una bodega urbana y la verdad que es muy, muy peculiar. Y luego, pues el que quiera también, pues podemos hacer pues una comida en el propio viñedo, pues con una carne a la brasa o cualquier cosa así. Ujú. Entonces, al final es pasar un buen día en la naturaleza, viendo el viñedo, explicando todo el proceso, incluso pues en época de vendimia, ¿por qué no? Pues se puede ir a ver la uva, a incluso coger algo de uva y bueno, un poco participar y mancharte en vendimia, que es lo que más, Hacíais lo que vendimia familiar, recuerdo, ¿no? Ujú. Sí, sí, venía familiar y luego, claro, tenemos que coger también, tenemos que contratar a gente, pues porque, claro, nosotros solos no podemos hacer toda la vendimia. Ujú. Pero la verdad que algún año sí que ha venido algún grupo a hacer la vendimia, bueno, a colaborar, a ver y Ujú. a aprender, y la verdad que la gente se va muy sorprendida, pues porque, claro, muchas veces sabes la teoría, pero no sabes la práctica, y claro, en la práctica, pues un día de vendimia o mediodía de vendimia, pues aprendes muchísimo más que todo lo que puedas leer. Hombre, y además disfrutar de un día de campo en ese entorno tan Sí. maravilloso, con esas cepas además tan antiguas y en un entorno natural es una maravilla. O sea, que yo Y lo además que aconsejo. estamos relativamente cerca, ya que estáis grabando en Madrid, estamos a 2 horas y media de Madrid, que bueno, para hacer una visita de fin de semana es perfecto. Ujú. Pues sí, yo desde aquí os aconsejo probarlo porque os va a encantar. Pues ya tenemos que finalizar el programa, pero estos vinos no se pueden ir de aquí sin realizar una armonía con ellos. Y como sabes en el programa, pues la armonía la realizamos con música. Si tuvieses que elegir una música o canción que armonice con tus vinos, ¿cuál elegirías? Y cuéntanos el por qué. A ver, pues es un poco una canción bastante reciente, que es la de Superhéroes, de Beret. Ujú. Claro, pues un poco plasmando pues que para nosotros, como te he dicho, o mi padre lleva desde el 70, o sea, llevamos 55 años, bueno, luchando, a lo mejor no es la palabra luchando, pero trabajando muchísimo para llegar a donde estamos ahora, pues porque No hoy en día puedes esos vinos luchar que en tienes una ahí guerra estamos tú solo, en el 20 corazón países como armadura se consume y comercializando, no que se se dice cura. pronto y parece Parece fácil, tan pero la verdad complicado que es pedir bastante ayuda, complicado pero porque basta claro, un solo cada paso, país tiene como el sus, primer hombre sus en la gustos, sus luna. matices y Desde sus fuera no se ve las veces que has complicaciones. llorado. Entonces Desde las olas la canción sumergimos pues en es un el alma de poco otro. eso, Somos superhéroes de ángeles tantos con un años ala quebrada y trabajando, podremos volar tantos años solo manteniendo el quedando uno viñedo, junto al incluso otro. plantando algún viñedo, y que claro que 55 años son muchos Caminaré años y al lado tuyo. lo Hay primero que te tiene que celebrarlo. gustar Mientras mucho el viento el dentro trabajo de los huracanes y claro, luego hay que ser un sobrevuela. superhéroe en Como tú mantener y todo, en yo, cultivar todo tómame y la en llegar a mano hacer para un unirnos producto de como gran hermanos. calidad Porque
con todo el trabajo que eso lleva detrás, que muchas veces cuando abres una botella de vino, que es la botella de vino, pero claro, el trabajo que lleva detrás todo eso es enorme. Hay que valorarlo, totalmente de acuerdo. Por eso hay que dar a conocer todo lo que hay detrás de una botella de vino, todo el trabajo, efectivamente. Fue fantástico, pues con la armonía de los vinos López y la música nos despedimos. Mario, de verdad que ha sido un placer volverte a ver y que nos hayas transmitido esa historia que encierran tus vinos. Muchas gracias de verdad por participar y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias a vosotros y la verdad que ha sido un placer recibirte en los viñedos y me encantó conocerlo, de verdad que sí. Son esos pequeños proyectos que me encantan porque al final es pasión y es una materia prima maravillosa y hay que darlo a conocer porque... Y que tampoco hay que, es lo que dices tú, hay que enseñar un poco todo lo que tienes y tampoco hay que complicarte mucho, más que ser diferente pues por la zona, por hacerlo bien y... Efectivamente. Al final es todo muy difícil, pero si te paras a pensar también es fácil, pues porque hay que dejar pues trabajar al viñedo, a la zona y hay que sobre todo respetar toda la zona, la climatología y las opciones que te da el terreno para hacer un producto sobre todo con personalidad, con diferenciación y mostrar la identidad de la zona. Pues efectivamente, pues enhorabuena por tu proyecto, de verdad que sí. Y nos despedimos, pero volvemos el próximo martes a las 12:30, descubriendo, viajando y aprendiendo de las innumerables facetas del vino. Que tengáis una buena semana, que exprimáis cada día como si no hubiese un mañana y si entre medias tenéis la oportunidad, disfrutad de un buen vino. Y sobre todo, que seáis felices. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo, superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.